Decidí tomarme unos días libres y hacer un viaje por carretera para despejar mi mente. Mi trabajo en la ciudad se había vuelto abrumador y necesitaba un respiro. Planeé una ruta a través de varios pueblos, disfrutando del paisaje y la tranquilidad del campo. Todo iba bien hasta que, al caer la tarde, me encontré con 3 autoestopistas en una carretera desierta. Estaban al borde del camino, con el pulgar levantado y una expresión de alivio cuando vieron mi coche acercarse. Eran 2 hombres y una mujer, todos jóvenes y con mochilas grandes. Dudé por un momento recordando las historias de terror sobre autoestopistas, pero la carretera estaba vacía y la noche se acercaba. Decidí detenerme y ofrecerles un aventón. Se presentaron como Ana, Marcos y Javier. Agradecieron mucho que los recogiera, ya que habían estado esperando durante horas. Me explicaron que se dirigían al siguiente pueblo, que estaba a unos 30 kilómetros de distancia. Parecían amigables, aunque noté cierta tensión en el aire. Mientras hablábamos me contaron que estaban de mochileros, explorando diferentes pueblos y disfrutando de la aventura. El viaje comenzó de manera tranquila. Conversamos sobre temas triviales. Sus viajes, mis motivos para tomar la carretera y cosas por el estilo. Sin embargo, había algo en su manera de hablar y en sus miradas furtivas que me ponía nervioso. Empecé a cuestionar si había tomado la decisión correcta al recogerlos. Después de unos 20 minutos de viaje noté una camioneta negra que parecía seguirnos. Al principio no le presté mucha atención. Era solo otro vehículo en la carretera. Pero pronto me di cuenta de que no importaba cuánto acelerara o frenara, la camioneta mantenía la misma distancia detrás de nosotros. Mis nuevos compañeros también notaron la camioneta, y la tensión en el coche aumentó. Ana intentó calmar los nervios diciendo que probablemente era una coincidencia, pero la inquietud era palpable. Comencé a sentir una sensación de paranoia creciente, preguntándome si estos 3 desconocidos estaban relacionados con la camioneta. La situación se volvió crítica cuando la camioneta empezó a acercarse peligrosamente, haciendo maniobras amenazantes. Mis manos sudaban en el volante y mi corazón latía con fuerza. Marcos sugirió que intentara perderlos tomando un desvío por una carretera secundaria. Sin tener una mejor idea, seguí su consejo. Giré bruscamente en una carretera menos transitada, pero la camioneta hizo lo mismo. Estábamos siendo perseguidos. En ese momento, Javier sugirió que acelerara al máximo. El miedo y la adrenalina se apoderaron de mí mientras conducía a toda velocidad por la estrecha carretera. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y terror. ¿Quiénes eran estas personas y por qué alguien nos seguiría? A medida que la persecución continuaba, mi desconfianza hacia los autoestopistas crecía. ¿Podría ser que estuvieran involucrados en todo esto? Quizás la camioneta estaba con ellos y todo era una trampa. Empecé a imaginar escenarios donde ellos me forzaban a detenerme para entregarme a quienes nos seguían. Intenté mantener la calma y pensé en un plan. Podía ver a Marcos y Javier observándome, sus ojos llenos de miedo y algo más que no podía identificar. Ana estaba pálida y en silencio, mirando constantemente hacia atrás. Decidí que tenía que confrontarlos. ¿Qué está pasando realmente?, les pregunté con voz temblorosa. ¿Conocen a los de la camioneta? Sus reacciones fueron de sorpresa y negación vehemente. Dijeron que no tenían idea de quiénes eran y que estaban tan asustados como yo. Sus palabras sonaban sinceras, pero el miedo y la paranoia seguían nublando mi juicio. No sabía en quién confiar. La camioneta continuaba siguiéndonos de cerca, y era evidente que no tenía intención de dejarnos ir. Javier sugirió que intentáramos llegar al pueblo lo más rápido posible, ya que allí habría más gente y podríamos encontrar ayuda. Con el tanque de gasolina casi vacío y sin otra opción, acepté su plan. Aceleré aún más, sintiendo el coche temblar con cada bache en la carretera. Finalmente, vimos las luces del pueblo a lo lejos. La esperanza se encendió en nuestros corazones, pero la camioneta seguía pisándonos los talones. Cuando entramos en el pueblo, traté de mantener la calma y dirigirme hacia la plaza principal, donde seguramente habría más personas. En el pueblo, la camioneta redujo la velocidad pero no se detuvo. Opté por girar bruscamente en una calle lateral, buscando confundir a nuestros perseguidores. Al hacerlo, terminé en un callejón sin salida. Mis autoestopistas y yo intercambiamos miradas llenas de pánico. Marcos sugirió abandonar el coche y esconderse, pero antes de que pudiéramos decidir, la camioneta apareció en la entrada del callejón.
Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente una salida. De repente, Ana señaló una puerta lateral en uno de los edificios. «¡Por allí!», gritó. Sin pensarlo dos veces, todos salimos corriendo del coche y nos dirigimos hacia la puerta. La camioneta avanzaba lentamente hacia nosotros, sus luces iluminando la escena como los ojos de un depredador al acecho. Entramos al edificio justo a tiempo y cerramos la puerta tras nosotros. Era un viejo almacén abandonado, lleno de cajas y maquinaria oxidada. El lugar olía a polvo y descomposición, pero en ese momento era nuestro refugio. Nos escondimos detrás de unas cajas grandes, tratando de controlar nuestra respiración. Escuchamos el motor de la camioneta detenerse y luego pasos. Alguien estaba caminando alrededor del edificio, buscando una entrada. Mi corazón latía con fuerza y pude ver el miedo en los rostros de mis compañeros. Ana estaba pálida y temblaba, mientras que Marcos y Javier parecían listos para luchar si era necesario. Los pasos se acercaban, y luego escuchamos el sonido de alguien intentando abrir la puerta que habíamos cerrado. Los segundos se sentían como horas. Finalmente, los pasos se alejaron, y el motor de la camioneta volvió a arrancar. Esperamos en silencio, sin atrevernos a movernos hasta que estuvimos seguros de que se habían ido. Después de un rato decidimos que era seguro salir. Con cautela abrimos la puerta y salimos al callejón. La camioneta ya no estaba a la vista. Respiramos aliviados, pero sabíamos que aún no estábamos completamente a salvo. Decidimos caminar juntos hasta el centro del pueblo, esperando encontrar ayuda o al menos un lugar seguro donde quedarnos. En el camino discutimos lo sucedido. Marcos sugirió que posiblemente éramos víctimas de un intento de robo o secuestro, pero sin más información solo podíamos especular. Al llegar al centro del pueblo, encontramos una pequeña estación de policía y entramos para informar lo sucedido. Los oficiales nos escucharon atentamente y tomaron nota de nuestra historia. Nos aseguraron que patrullarían la zona y nos ofrecieron alojamiento temporal en un albergue cercano. Aunque aún estaba nervioso, sentí una gran sensación de alivio al saber que estábamos a salvo por el momento. Más tarde esa noche, mientras estábamos en el albergue, reflexioné sobre lo sucedido. Me di cuenta de que había dudado injustamente de los autoestopistas, dejando que el miedo y la paranoia nublaran mi juicio. Me acerqué a ellos y les agradecí sinceramente por su ayuda y apoyo. Ana, Marcos y Javier sonrieron, aunque aún podíamos ver el cansancio y el miedo en sus ojos. Compartimos algunas risas nerviosas y tratamos de relajarnos, sabiendo que habíamos pasado por una experiencia aterradora juntos. El viaje por carretera que había planeado para despejar mi mente resultó ser una pesadilla, pero también me enseñó valiosas lecciones sobre confianza y valentía. Aprendí a no juzgar precipitadamente a las personas y a confiar más en mi instinto. Nunca supe realmente quiénes eran los ocupantes de la camioneta, pero esa noche en la carretera cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que recuerdo esa experiencia, siento una mezcla de gratitud y reflexión. Agradezco haber tenido a Ana, Marcos y Javier a mi lado en ese momento de peligro extremo. A veces, las personas que menos esperamos pueden convertirse en nuestros mayores aliados. Inconscientes del horror que nos esperaba, partimos en nuestro viaje de verano, directo hacia el peligro. La anticipación había estado aumentando durante meses. Mis amigos y yo contamos los días con entusiasmo hasta nuestro tan esperado viaje de verano. Después de 4 años de dedicación y arduo trabajo, la graduación finalmente estaba a nuestro alcance. Era un hito digno de celebración y qué mejor manera de conmemorarlo que con una aventura épica, creando recuerdos inolvidables para toda la vida. La planificación fue emocionante. Pasamos horas examinando mapas, investigando lugares y discutiendo sobre qué rutas tomar. Hubo acaloradas discusiones sobre presupuestos, alojamientos y listas de equipaje. Después de muchas deliberaciones, decidimos recorrer Gran Bretaña, desde Londres hasta Cornwall, explorando sus gemas y puntos de referencia. Con nuestra ruta trazada y nuestras maletas empacadas, estábamos listos para embarcarnos en la aventura, ansiosos por dejar atrás las tensiones y presiones de la vida diaria. Inicialmente éramos solo 4. Liam, Kyle, Amelia y yo, planeando alquilar una furgoneta para un viaje por carretera de 3 meses. Sin embargo, en el último minuto, Richard, el hermano de Liam,
se unió con una oferta que no pudimos rechazar. Él ya tenía una furgoneta lo suficientemente espaciosa para 5 personas, y quería viajar con nosotros. Así que nos pusimos en marcha, un grupo de 5 en una cómoda furgoneta, con la naturaleza impresionante de Gran Bretaña esperándonos. Nada podía detenernos ahora, excepto una cosa. 3 días antes de nuestra partida, alrededor de las 2 a.m., mi teléfono sonó despertándome en medio de la noche. La llamada era de un número desconocido. Medio dormido y sin pensar mucho, contesté el teléfono asumiendo que era una llamada equivocada. Algún extraño debió haber marcado un número similar al mío. Para mi sorpresa, una voz profunda y nerviosa de un hombre al otro lado comenzó a advertirme sobre mi próximo viaje. El viaje de verano que estás a punto de emprender no tendrá un final feliz, Evan. Todos ustedes terminarán muertos al final. Aunque me sobresaltó escuchar mi propio nombre dicho por un extraño, lo descarté como una broma. Suspiré molesto, demasiado cansado para enojarme, y colgué de inmediato. Bloqueé el número y pronto olvidé nuestra conversación. Hasta la noche anterior al día de nuestra partida, recibí una llamada nuevamente a la misma hora. Esta vez, la voz de una mujer mayor habló del otro lado. «Sé que estás decidido a ir en tu viaje», dijo. Después de una larga pausa, continuó. «Cuando ya estés fuera de la ciudad y te adentres en la naturaleza, por favor no conduzcas de noche, ya que la noche siempre está llena de terror. Sus vidas dependen de ello». Insistió y colgó de inmediato antes de que pudiera siquiera responder. No pude volver a dormir después de eso. Honestamente estaba tan asustado que pensé en cancelar el viaje. El día de nuestra partida amaneció claro y brillante, con la promesa de aventura en el aire. Miré las caras radiantes de mis amigos, y decidí no contarles sobre el extraño incidente que me había ocurrido la noche anterior y la otra noche. Me convencí de que había sido un encuentro raro o una broma terrible destinada a asustarme. Alguien sabía sobre este viaje que mis amigos y yo habíamos estado planeando durante meses. Tal vez fue Kyle y Amelia. Esta pareja llevó su broma demasiado lejos a veces. Realmente pensaban que podían engañarme con alguna tontería que inventaron y estaba molesto en ese momento. Pero elegí dejarlo pasar y no arruinar el ambiente para todos los demás, ya que hoy era el día que todos habíamos estado esperando. Nos reunimos en la casa de Liam, cargamos nuestras pertenencias en la furgoneta y dejamos Londres cuando el sol aún se escondía bajo el horizonte y la ciudad seguía dormida. El vehículo, un compañero robusto y confiable para el viaje, estaba lleno hasta el tope con equipo de campamento, bocadillos y todos los elementos esenciales para la vida en la carretera. Los sitios familiares de la ciudad pronto dieron paso a campos ondulantes salpicados de pintorescos pueblos y paisajes impresionantes. Bajamos las ventanas y respiramos el aire fresco, saboreando la sensación de libertad que viene con la carretera abierta. Nuestro primer destino era Brighton, donde planeábamos visitar a los abuelos de Liam y disfrutar del sol en las playas de arena. El viaje transcurrió en un torbellino de risas y conversaciones, puntuado por paradas ocasionales para bocadillos y oportunidades de tomar fotos. Cuando llegamos a Brighton, los abuelos de Liam nos recibieron con los brazos abiertos, contándonos historias de sus propias aventuras juveniles y ofreciéndonos sabios consejos para nuestro viaje. Después de despedirnos de los abuelos, nuestro siguiente destino era el icónico monumento de Stonehenge. Desde Brighton partimos a lo largo de la costa, siguiendo un camino serpenteante a través de pintorescos pueblos costeros y acantilados escarpados. Todo era perfecto. El paisaje del campo inglés era humilde pero impresionante. El cielo estaba despejado y la temperatura era cálida. Dejamos la ventana abierta para sentir la suave brisa de verano en nuestra piel. Estábamos tan emocionados que no dormimos en la primera noche de nuestro viaje por carretera. Los chicos se turnaron para conducir y hablamos toda la noche sobre todo tipo de cosas. Para entonces, ya había bajado la guardia. Después de todo, no pasó nada inusual durante la conducción nocturna. Fue solo una broma inapropiada de la pareja. A la mañana siguiente nos detuvimos en un pequeño pub llamado The Messenger para descansar y almorzar. El pub era propiedad de un hombre de mediana edad y su madre, quienes eran unos anfitriones maravillosos, amables y simpáticos. Sentándonos a almorzar, el dueño del pub comenzó a contarnos sobre todos los terribles accidentes que ocurrían cerca de allí.
La gente ha estado desapareciendo, dijo el hombre con un tono serio y nervioso. Luego encontraron sus cuerpos en un estado terrible, como si hubieran sido devorados por algo. La gente en el pueblo dice que es obra de lobos u osos, pero yo creo que es algo mucho más siniestro. Nos advirtió. No recojan a ningún autoestopista de noche bajo ninguna circunstancia. No importa cuán urgente parezca la situación, es mejor que no viajen de noche. Recuerden protegerse primero antes de considerar ayudar a alguien. El diablo está lleno de trucos, no lo olviden. Sinceramente espero que solo sean animales salvajes, pero no. Hay algo maligno acechando en los caminos por aquí. La noche siempre está llena de terror, ¿saben? Salimos temprano a la mañana siguiente y la madre del dueño del pub nos regaló un atrapasueños, insistiendo en que era para nuestra seguridad. Lo aceptamos agradecidos y les sonreímos antes de continuar nuestro viaje. Ninguno de nosotros creyó las advertencias del dueño del pub, incluido yo mismo. Todo parecía un cuento de hadas inventado por una mente inestable nublada por el miedo. Sin embargo, había algo en la mirada profundamente preocupada del hombre que me inquietó. Era tan sincera que me hizo sentir un nudo en el estómago. La noche siempre está llena de terror. Sentí que ya había escuchado eso antes, pero no podía recordar de dónde venía. Mientras las ruedas avanzaban, mi mente comenzó a llenarse de pensamientos inquietantes. A lo largo del camino encontramos a varios autoestopistas. Todos parecían personas comunes y corrientes. La mayoría eran jóvenes, vestidos casualmente con jeans y camisetas, con mochilas al hombro. Parecían viajeros típicos. Sus rostros expresaban una mezcla de emoción y cansancio por su viaje. Nada inusual realmente ocurrió al amanecer. Nos encontramos con un hombre de mediana edad con su esposa e hijos. Su coche se había averiado en medio del camino y les ofrecimos llevarlos al pueblo más cercano para pedir ayuda. Ambos teléfonos no podían hacer llamadas, probablemente debido a la débil señal en esta área montañosa. Llegamos al pueblo justo después del anochecer, pero para nuestra sorpresa, casi todas las tiendas estaban cerradas a pesar de la hora temprana de las 5:15 p.m. Estacionamos nuestra furgoneta en un garaje local y esperamos mientras el hombre hacía una llamada telefónica al propietario, quien resultó ser su amigo. «Hey, muchacho, soy Jimmy. ¿Puedes ayudarme a arreglar mi coche?» La frase de Jimmy se cortó como si su amigo lo hubiera interrumpido. «¿Qué quieres decir con que no?», exclamó. «Mi esposa y mis hijos están varados en medio de la nada y mi coche no arranca. Además, tengo una reunión importante mañana. ¿Por qué me dices que no puedes ayudarme?». Se detuvo para escuchar la explicación de su amigo y luego jadeó de shock y miedo. «¿Qué quieres decir con eso?». Después de un largo silencio incómodo, el hombre se volvió hacia nosotros con terror en los ojos. Fue entonces cuando escuchamos un grito de una mujer que atravesó el aire. «¿Qué creen que están haciendo? Entren ahora mismo». La vimos a través de la ventana baja de la casa al otro lado de la calle. Kyle corrió rápidamente hacia ella y le pidió más aclaraciones. «Buenas noches, señora. Tenemos un coche averiado en el camino y nadie parece dispuesto a ayudarnos. ¿Puede decirnos qué pasó en este pueblo?». «Este pueblo fue maldecido por culpa de ustedes, los no creyentes. Dios nos ha abandonado a todos», exclamó con un tono de desesperación y acusación. «Al menos vayan a su furgoneta y cierren la puerta», exigió firmemente bajando la cortina. En ese momento, aún estábamos confundidos por lo que acababa de pasar, pero decidimos llevar al hombre de regreso con su familia varada. Mientras conducíamos, una tensión palpable llenaba el aire, alimentada por las advertencias crípticas del dueño del pub y el encuentro inquietante en el pueblo. El hombre parecía ansioso, mirando constantemente por encima de su hombro como si esperara que algo saltara hacia nosotros desde la oscuridad. No habíamos oído ninguna explicación de él sobre lo que su amigo dijo antes, simplemente permaneció en silencio desde entonces. Cuando llegamos a su familia varada, estaban visiblemente aliviados de verlo. Rápidamente se amontonaron en nuestra furgoneta, expresando su gratitud por nuestra ayuda. Sin embargo, su alivio fue efímero, pues observamos un movimiento en las sombras cercanas, emergiendo del oscuro bosque. Instintivamente cerré la puerta de la furgoneta de golpe y la bloqueé, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Richard rápidamente puso en marcha el motor, listo para sacarnos de allí lo más rápido posible, pero al girar la llave solo se escuchó el sonido enfermizo de un motor fallando. El paisaje se disolvió en un velo fantasmal de espesa niebla, y
que colgaba pesadamente en el aire, envolviendo todo en un manto blanco y fantasmal. No podíamos ver nada claramente excepto las sombras. La figura no era lo suficientemente alta para ser un oso ni lo suficientemente grande para ser un lobo. Creí ver un cuerno sobresaliendo de su cabeza, pero no estoy seguro. Se movía tan rápidamente, rodeando nuestra furgoneta como un fantasma, como si la gravedad en la tierra apenas le afectara. De repente todos comenzaron a cantar en un idioma desconocido, uno que no pertenecía a la humanidad. Era una mezcla de zumbidos, gruñidos y murmullos, tejida en un ritmo melódico que parecía atraernos a salir. En medio del tenso momento escuchamos el grito desesperado de alguien pidiendo ayuda. «Ayuda, por favor, alguien ahí fuera». Su voz cortó el aire, llevando consigo una súplica de salvación. Podíamos sentir la agonía, el terror y la desesperación en su grito de ayuda. Atraviesa nuestras almas, atormenta nuestras conciencias y nos insta a hacer cualquier cosa que podamos para ayudarlo. ¿Deberíamos hacer algo?, preguntó ansiosamente Liam. Debemos ayudarlo, no vamos a hacer nada. No podemos ni siquiera ayudarnos a nosotros mismos, respondió frustrado Richard. Si fuéramos él, ciertamente esperaríamos que alguien viniera a ayudarnos, declaró Liam con determinación. Dame la maldita pistola, Richard. Sé que tienes una en tu mochila, exigió Liam con determinación. Quédate quieto, Liam, gritó su hermano. ¿Qué vas a hacer con esto? Piensa, Liam, piensa. No sabes lo que hay ahí afuera, una pistola no va a hacer nada. Si sales ahora, esos buitres vendrán y matarán tu alma, señaló Amelia. El diablo está lleno de trucos, soltó Kyle, y cayó un silencio sobre todos. El pánico surgió entre nosotros al darnos cuenta de que estábamos atrapados, torturados por los gritos agonizantes de un joven, rodeados por una amenaza invisible que acechaba en las sombras. El motor se negó a arrancar, y finalmente se apagó. Nuestra única fuente de luz se extinguió, dejándonos desesperadamente mirando al abismo infinito. Justo cuando la esperanza se desvanecía y el miedo amenazaba con consumirnos, noté un destello brillante a través de mi mochila. Abrí la bolsa y saqué el atrapasueños que nos había dado la madre del dueño del pub. Brillaba en la oscuridad con una luz milagrosa, iluminando nuestros alrededores y elevando nuestros espíritus. Lo pasé a Amelia desde el asiento trasero para que lo colgara en el espejo retrovisor. Es el atrapasueños el que nos protege, mantiene a esas criaturas fuera de nuestra furgoneta y desactiva su canto, exclamó mientras la realización se apoderaba de todos nosotros. El dueño del pub tenía razón entonces. ¿El grito de ese hombre era obra del diablo?, preguntó Liam con un tono pesado de vergüenza. Casi nos pone en peligro a todos. Pido disculpas por mi juicio imprudente. Está bien, hermano, no te castigues por eso. Ahora estamos a salvo, eso es lo que importa, consoló Richard a su hermano. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó el hombre, abrazando protectivamente a su hijo. Su esposa estaba a su lado, con una expresión de mezcla de cansancio y preocupación mientras nos miraba. Supongo que tendremos que acurrucarnos en esta furgoneta hasta que amanezca, dijo Richard. Este es un viaje inolvidable que todos esperábamos, ¿no es cierto, gente?, bromeó Kyle para aliviar la tensa atmósfera y todos se rieron un poco. Cuando envejezca, seguramente le contaré a mis nietos sobre nuestra aventura épica, añadió Liam. ¿Estás seguro de que seguirás vivo para entonces?, lo molestó Amelia. Eso es tan cruel de tu parte, Amy, se quejó Liam y todos se rieron. Nos llevó unos 40 minutos llegar al pub de Messenger. Decidimos tomar un breve desayuno antes de despedirnos de la pareja. El dueño del pub nos sirvió el clásico desayuno inglés completo con huevos revueltos, tocino, salchichas, tomates a la parrilla, champiñones, frijoles horneados y tostadas. Le agradecimos la comida y no olvidamos contarle sobre nuestra insana experiencia de la noche anterior. También nos disculpamos por no tomar en serio su advertencia. El hombre solo se rió y dijo: «Es un milagro que aún estén vivos. Supongo que algunos de ustedes querrán quedarse aquí, ¿verdad?». Habló con una voz más profunda de lo habitual y de repente se me reveló la verdad. Él fue el hombre que me advirtió sobre este viaje. ¿Cómo no reconocí su voz antes? Supongo que ahora no importa. Richard y Liam miraron al dueño del pub y luego a mí, sin poder creer lo que acababan de escuchar. «¿Cómo lo sabes?», preguntaron. «Está escrito», respondió el hombre misteriosamente. «Más les vale prepararse para el terror que les espera».
Sus vidas nunca serán las mismas. ¿Están seguros de que quieren quedarse? Nos habló con un tono solemne. Estamos listos. Lo que nos pasó no es una simple coincidencia. Es la voluntad de Dios. Nos quedamos, declaró Richard por todos nosotros. A medida que las palabras de Richard resonaban en la sala, cayó un profundo silencio sobre todos los presentes. El peso de su juramento parecía permear el aire, infundiendo a cada corazón un profundo sentido de resolución y propósito. Durante tanto tiempo habían estado luchando con la incertidumbre, enfrentándose a los giros del destino que los habían reunido en este momento. Aquí estábamos, donde nos quedamos y donde luchamos contra el terror de la noche y el horror espeluznante. Al mudarme a una nueva casa con mis amigos, confronté una aterradora verdad sobre mí mismo y los habitantes del lugar. Cuando tenía 18 años, dejé mi hogar abusivo para buscar una vida en la gran ciudad junto a mis dos mejores amigos de la infancia, Shane y Danny. Todos crecimos en hogares tóxicos con padres negligentes y violentos, así que después de graduarnos, nos mudamos sin dudarlo, esperando un futuro mejor. Compartimos el alquiler de un pequeño apartamento juntos, ya que ninguno de nosotros podía costear algo por su cuenta. Después de 4 años de arduo trabajo, decidimos usar nuestros ahorros para comprar una nueva casa y mudarnos del apartamento estrecho. Buscamos en línea casas en venta durante unos meses, pero los precios inmobiliarios eran mucho más altos de lo que esperábamos. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos en encontrar nuestra casa soñada, recibimos una llamada de un agente inmobiliario. Afirmó haber encontrado una casa en venta dentro de nuestro presupuesto. La casa contaba con una sala de estar espaciosa, 3 dormitorios, 2 baños e incluso una piscina. Una oferta increíblemente favorable para nosotros. Le dijimos que necesitábamos inspeccionar la casa antes de firmar el contrato. Después de proporcionarnos información básica y la dirección de la casa, nos instruyó a venir y examinar la propiedad con nuestros propios ojos a las 11 p.m. del viernes. Durante nuestra investigación, descubrimos que la casa había sido una escena del crimen. Una familia de 4 se ahogó allí, y todas las pruebas apuntaban a que se habían suicidado. No había rastros que probaran que el incidente fue cometido por un intruso. La policía incluso anunció que poseían grabaciones de los miembros de la familia saltando a la piscina profunda, aparentemente sin precaución. Llevaron a cabo varias investigaciones con la esperanza de encontrar alguna señal de una fuerza externa que pudiera haber llevado a la familia a tomar una acción tan inimaginable, pero no encontraron nada. Entonces, simplemente se volvieron locos un sábado cualquiera e hicieron todo eso, exclamó Shane incrédulo. No sé, amigo, debe ser obra de alguien más. Alguien los arrastró o hizo algún truco de control mental, como hipnotismo, seguro, propuso una teoría Danny. Chicos, esto no es nuestro problema. Lo que importa es si la casa vale el riesgo, dije firmemente. No podía ignorar la sospecha cuando el vendedor nos ofreció esta casa a un precio bajo. Sin embargo, la casa parecía tan tentadora que me hacía querer darle una oportunidad. Habiendo crecido en una caravana en una zona pobre, siempre soñé con una casa propia, y sabía que mis amigos sentían lo mismo. Creo que deberíamos echarle un vistazo el viernes, y luego decidir si firmamos y nos mudamos o no, sugirió Danny, y todos asentimos en acuerdo. El viernes todos tomamos un día libre en el trabajo para evaluar la casa, que estaba ubicada en una zona alejada de la ciudad. Nos llevó alrededor de 30 minutos conducir desde el centro de la ciudad hasta la dirección dada. Cuando llegamos, noté que el coche del vendedor ya estaba aparcado al lado de la carretera, con él de pie frente a la casa, fumando un cigarrillo. Salimos del coche y caminamos hacia él. Hola, soy Harry, debes ser Mark. Nos saludó con una sonrisa amigable y extendió la mano para estrecharla. Le estreché la mano y me presenté junto a mis amigos. Soy Mark, el que llamaste el otro día. Estos son mis amigos, Shane y Daniel. Encantado de conocerte, dijo, estrechando también las manos de ellos. Ahora vamos adentro. Después de terminar los saludos, nos llevó a través del jardín delantero de la casa y abrió la puerta para nosotros. Nos guió por cada habitación de la casa y habló sin parar sobre lo genial y sorprendentemente barata que era esta casa. A pesar de haber estado abandonada durante 4 años,
La casa estaba notablemente nueva y bien mantenida, llena de interiores y decoraciones elegantes y caras. A medida que explorábamos más, se hacía cada vez más evidente que esta casa prometía una vida de comodidad y conveniencia más allá de nuestras expectativas. La última parada de nuestro recorrido fue el sótano, un lugar que personalmente me llenaba de un miedo irracional. Una vez fui invitado a la casa de unos niños ricos que pretendían ser mis amigos. Me encerraron en el frío y oscuro sótano como una broma cruel para entretenerse, y me castigaron por pensar que podía ser amigo de ellos. Negándome a bajar allí, dejé que mis dos amigos inspeccionaran el sótano con el vendedor mientras yo salía a inspeccionar la infraestructura externa de la casa y observaba el vecindario cercano. Fue entonces cuando noté todas las cosas inquietantes en este lugar. Lo primero que me llamó la atención fue el inquietante silencio que parecía permear las calles, roto solo por el crujido ocasional de un edificio abandonado o el susurro de las hojas en el viento. No se escuchaba ni un solo sonido de pájaros, insectos, animales o siquiera personas. Era como si estuviera solo aquí, rodeado solo por edificios sin alma. Perdido en mis pensamientos, no noté a una anciana y su bulldog acercándose desde el lado opuesto de la carretera hasta que ella gritó en voz alta: «Marcel, sal de aquí ahora». Sobresaltado me di la vuelta y vi al perro gruñendo, avanzando lentamente hacia mí, evidentemente eligiendo el momento para atacar. Retrocedí con cuidado y luego me senté lentamente para agarrar una rama de un árbol cercano, haciendo mi mejor esfuerzo para no provocar al perro. De repente, se lanzó hacia mí rápidamente con la boca abierta, listo para desgarrar mi carne. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar y evité el ataque del perro. Usando toda mi fuerza, lo golpeé fuerte en la cabeza y huí. Corrí sin mirar atrás, cada vez más rápido, el paisaje difuminándose a los lados mientras corría. Contrario al miedo que ya recorría mis venas, me sentí irrazonablemente libre mientras huía de ese perro. Sabía que necesitaba escapar de aquí lo más lejos posible. Salté al coche abandonado más cercano, aparcado en la carretera, mirando hacia atrás para ver si el perro me seguía, pero no estaba cerca de mí. Se quedó a lo lejos, inmóvil como una estatua, mirándome con ojos enloquecidos, advirtiéndome que no volviera a donde estaba antes. Luego giró la cabeza y me dejó solo. Esperé hasta que el perro estuvo fuera de mi vista antes de caminar cautelosamente de regreso a la casa, mi corazón continuando a latir incontrolablemente en mi pecho. Necesitaba salir de aquí. «¿Finalmente regresas? ¿Dónde has estado?», preguntó Shane cuando me vio entrar a la sala de estar. «Solo caminé por aquí un poco», respondí. «Entonces, ¿qué piensas? ¿Deberíamos comprar esta casa?», preguntó Daniel yendo directo al grano. Creo que necesitamos un momento privado para discutir el asunto», dije a mis amigos. Luego me giré hacia el vendedor y continué. «¿Podrías esperarnos afuera en tu coche por un momento?». «Oh, sí, por supuesto», asintió el hombre y salió rápidamente de la habitación. Cuando escuché la puerta cerrarse detrás de mí, comencé a informar a mis amigos sobre el incidente y cómo encontré este lugar tan espeluznante. «Bueno, estamos fuera del centro de la ciudad, así que no es sorpresa que este lugar no esté lleno de gente. Creo que la gente simplemente está en el trabajo. Después de todo, es viernes», dijo Shane, ofreciendo una explicación aparentemente lógica. «¿Y qué hay de la mujer extraña y su perro? Ella sabe mi nombre», argumenté. «Solo una vieja loca», desestimó Daniel, mostrando su indiferencia hacia el extraño encuentro. «Me gusta esta casa. Quiero quedarme aquí. No vamos a encontrar una mejor oferta que esta». Su intención de comprar la casa era clara. «¿Ustedes quieren comprar esta casa?», pregunté. Ambos asintieron. «¿Creen en fantasmas o en el mal?», preguntó repentinamente Shane. No creo en cosas sobrenaturales», respondí sacando un cigarrillo y encendiéndolo. «Entonces no tenemos ninguna razón para no aceptar esta oferta», concluyó Daniel. «¿Y qué hay del asesinato masivo que ocurrió aquí? ¿No sienten escalofríos cada vez que pasan por la piscina? Eso es lo que hace que esta hermosa casa sea tan barata. Todo tiene un precio. ¿Por qué no aceptas comprar esta casa y dejas de ser un cobarde?», preguntó Daniel frustrado. «Guau, no hay necesidad de insultos y maldiciones. ¿Por qué estás tan enojado? Relájate». Intenté calmar la atmósfera repentinamente tensa. «Hemos estado buscando casas durante meses y estoy harto de todo», se quejó Daniel.
Shane me miró, sus ojos suplicándome que cediera. Suspiré fuerte y miré hacia otro lado. ¿Qué tal si esperamos y pasamos otro mes buscando una mejor oferta que esta? Si después de un mes no encontramos ninguna alternativa y esta casa sigue en venta, entonces firmamos el maldito contrato y nos mudamos aquí. Ofreció Shane una solución para resolver el desacuerdo entre nosotros. Daniel y yo aceptamos la propuesta y hicimos las paces. Un mes pasó más rápido de lo esperado y, a pesar de hacer todo lo posible en ese corto tiempo, no pude encontrar ninguna casa adecuada para reemplazar la anterior. Sin otra opción, tuve que mudarme con mis amigos a pesar de que mis instintos me decían que no lo hiciera. Pronto encontrarás este lugar encantador, dijo Shane mientras abríamos nuestras cajas. Eso espero. Es raro que a todos no les parezca este lugar espeluznante en absoluto, respondí. Shane solo se rió sin más explicaciones. Los tres hemos sido amigos desde la escuela primaria, pero Shane y Daniel se conocen desde mucho antes que yo, y siempre hay una cierta distancia entre ellos y yo. Siempre siento que comparten algunos secretos sin mi conocimiento. Nunca he podido cambiar la dinámica entre nosotros. El tiempo voló antes de darme cuenta y ya habíamos estado viviendo en esta casa, en este vecindario, durante 3 meses, y nada inusual realmente había sucedido hasta esa noche de viernes. Organizamos una gran fiesta, invitando a todo tipo de personas. Todos ellos eran amigos de Daniel y Shane. No conocía a ninguno de ellos y no invité a ningún amigo mío. Daniel y Shane eran los únicos con los que estaba cerca. Sintiendo perdido y solo en mi propia casa llena de extraños, me ahogué en vodka y decidí hacer un pequeño recorrido por este vecindario fantasmal de nuevo. El valor impulsado por el alcohol dentro de mí era algo que nunca había tenido antes. Quería encontrar a la anciana de nuevo, hablar con ella y preguntarle qué sabía sobre este lugar y por qué conocía mi nombre. Conduje por las calles desiertas y era extraño que no hubiera luces callejeras aquí. La única fuente de luz que tenía era la tenue luz de mi coche. Estaba pensando en mejorarla ya que este coche no era seguro para viajar de noche con una luz tan débil. Después de conducir por más de 1 hora, renuncié a la idea de encontrar a esa mujer extraña. Apagué el motor, abrazando la oscuridad y la quietud de este lugar encantado. De repente una joven apareció de la nada golpeando la ventana de mi coche aparcado repetidamente. Pude ver el horror escrito en su rostro. «Mark, eres Mark, ¿verdad? Oh, gracias a Dios, por favor déjame entrar, necesitamos salir de aquí lo más rápido posible», suplicó la mujer. «¿Quién eres? ¿Cómo me conoces?», pregunté, sintiéndome confundido por la situación en la que me encontraba. «Soy Alice, soy una prisionera aquí, al igual que tú», afirmó. Mi estómago se hundió cuando escuché las palabras salir de su boca, trayendo noticias aterradoras. No soy un prisionero», hablé en negación. «No hay tiempo para discutir, déjame entrar, por favor, te explicaré más cuando estemos a salvo de aquí», rogó con prisa, como si un león la estuviera persiguiendo desde atrás. Esta vez elegí actuar según mi intuición, así que abrí la puerta del coche para ella. Allí estaba, frente a mí, en toda su figura, su mano descansando suavemente sobre su estómago, y en ese momento, me di cuenta de que estaba embarazada. A medida que la noche se profundizaba, y la luna crecía más alta y brillante que nunca, ya estábamos en la carretera que nos llevaba de regreso a la ciudad. Le pedí que me explicara lo que acababa de decirme. «La anciana que conociste el otro día es tu madre biológica», habló con una voz temblorosa. «Tu nombre completo, el nombre que tu madre te dio, es Marcel Kessler». La revelación me golpeó como un rayo, despertando un torbellino de emociones dentro de mí. Sentí una mezcla de incredulidad, curiosidad y un profundo anhelo por una conexión que había estado faltando toda mi vida. ¿Quién soy realmente?, me pregunté a mí mismo. Volteándome hacia la mujer a mi lado, busqué en su rostro cualquier signo de engaño, pero lo único que encontré fue sinceridad, junto con un sentido persistente de terror que aún no había desaparecido. «Marcel Kessler», repetí el nombre, sintiéndolo tanto extraño como extrañamente familiar en mis labios. Le pedí que me contara más, que desentrañara el misterio de mis orígenes. «Tu madre y yo compartimos el mismo destino. Nos secuestraron cuando éramos muy jóvenes», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Nos encerraron con un solo propósito: dar a luz al niño adecuado para el renacimiento de Baal». «¿Baal?», pregunté cada vez más confundido. «Me refiero al demonio Beelzebub», aclaró.
Necesita un alma pura para consumir y un cuerpo limpio para nutrir, para poder tomar forma y renacer en la tierra. El culto de los adoradores ha pasado décadas, incluso siglos, criando al niño adecuado. Ese vecindario maldito al que te mudaste es la prisión donde mantienen a 100 mujeres como yo y tu madre. También lo usan para practicar el ritual cuando llega el momento. Habló con un temblor en su voz. Criaron al niño en circunstancias empobrecidas, sometiéndolo a dificultades infernales para probar su carácter y discernir si su alma era compatible con el ritual. Han fallado muchas veces antes, pero esta vez he escuchado un rumor de que tu alma puede marcar la diferencia. La tuya es lo suficientemente pura, por eso naciste para esto. Y si fracasas, por eso nació mi niña. Declaró amargamente, su voz llena de dolor y su mano descansando protectora sobre su vientre. Eres como cerdos esperando su día para ser sacrificados para que los hombres ricos puedan volverse aún más ricos. Nunca en mi vida creí en esos cuentos de hadas. Son reales. El espíritu maligno, el diablo, sí, Marcel, todos son reales, así como Dios, dijo con un tono de esperanza y alivio. Durante años he estado rezando a Dios para que enviara a un ángel que viniera y me llevara de aquí, y tú llegaste de manera inesperada, dijo suavemente, dándome una dulce sonrisa. Te llevaré a la ciudad, encuentra un lugar más seguro, tal vez una estación de policía. Luego tengo que regresar allí para salvar a mis amigos. Le dije mi plan. Pero justo cuando terminé mis palabras, su expresión cambió. Viniste aquí con 2 jóvenes también, ¿no? Me preguntó de repente, su tono serio y lleno de gran preocupación por mí. Sentí una repentina ansiedad, como si algo malo estuviera a punto de suceder de nuevo. Sí, ¿qué pasa con ellos?, respondí. No se puede confiar en ellos, afirmó. Todas las cosas que te han pasado o las personas que hemos conocido, hay una alta probabilidad de que fueran llevadas a cabo por el culto para controlarte y vigilarte. No puede ser, son mis amigos, hemos pasado por mucho juntos, argumenté. Por favor, no vuelvas allí, me suplicó. No son tus amigos. No, Alice, debo regresar. Son la única familia que he tenido. Mi madre también está allí, dije. No me lleves a la policía, no se puede confiar en ellos tampoco, dijo en un tono frío mirándome con lástima. Entonces, ¿dónde debería dejarte?, pregunté. Un hotel llamado St. Marie, respondió y me entregó una dirección. ¿Por qué ese hotel?, pregunté. No lo sé, tu madre me dijo que fuera allí, dijo manteniendo su fría actitud hacia mí. ¿Estás enojada conmigo por querer regresar y salvar a mis amigos? Me siento mal por aquellos que son tan fácilmente engañados por el diablo, dijo, pareciendo decepcionada y triste. Su explicación no tenía mucho sentido para mí, pero no tenía la fuerza para discutir más, así que cambié de tema. ¿Qué pasaría si el diablo naciera?, pregunté. No lo sé, respondió honestamente. Tal vez quiera convertir la tierra en otro infierno, supongo. No sé más que tú, Mark, lo siento. Así fue como terminó nuestra conversación. Nos sentamos en silencio, ambos sumidos en nuestro propio mundo, todo el camino hasta el hotel. Me deseó buena suerte cuando nos despedimos. Después de eso, fui a una tienda de armas para prepararme para cualquier peligro que me aguardara. En mis 22 años de vida siempre he enfrentado dificultades, pero nunca he retrocedido. Nunca he vivido en contra de mi conciencia, y todo lo que he osado desear es una vida sencilla, junto a una familia que amo, y personas en las que pueda confiar. ¿Por qué debo sufrir tanto? ¿Por qué yo? Es toda su culpa, es todo su hacer y pagarán por ello. Con la rabia brotando de mi pecho, conduje como un loco de regreso a esa casa maldita. Enfrentaré mi desafortunado destino con todo lo que tengo. Incluso si fallo, al menos fallaré intentándolo. Cuando llegué, la fiesta había terminado, pero la casa todavía estaba llena de gente. Pasé junto a ellos mientras todos me miraban de forma extraña. Traté de mantener la calma y fingir que no sabía nada. Necesitaba encontrar a mis amigos primero. Mark, te hemos estado buscando por todas partes. Me hiciste preocuparme, me preguntó Shane con profunda preocupación. Me sentí aliviado de saber que mi amigo realmente se preocupaba por mí. Solo necesitaba aire y me perdí. Este vecindario es como un laberinto, mentí. Ayudaste a escapar a la perra, dijo Daniel. Mi corazón se hundió, pero permanecí imperturbable. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto, cerdo. Estaba en el pasillo con un bate de béisbol en la mano.
bloqueando mi única salida. Está bien, al menos fue lo suficientemente estúpido como para volver, dijo Shane. Sentí una gran agonía profunda dentro de mi pecho, como si me estuvieran apuñalando con 1.000.000 de cuchillas. Una vez más, fui traicionado por aquellos a quienes consideraba mis amigos. Pensé que éramos amigos, dije en decepción y desesperación. Daniel se rió histéricamente. Amigo, eres más que eso para nosotros, Marcel. Eres nuestra única forma de tener un futuro más brillante. Se burló en un tono sentimental y pretencioso. Luego, sin pensarlo 2 veces, me golpeó en la cabeza con su bate de béisbol, y todo se volvió negro. La oscuridad aún persistía cuando finalmente abrí los ojos. Sabía que estaba en el sótano de nuevo. Tal vez debería aceptarlo como mi destino, ya que la oscuridad me sigue a donde quiera que vaya. Y así, en ese momento me reí de la idea. Me reí de mí mismo. ¿Qué es tan gracioso, hijo mío? ¿Por qué volviste aquí? Una voz resonó a través de la infinita oscuridad. Mamá, exclamé, mi corazón lleno de una inmensa felicidad que llegó de manera inesperada. Así que sabías. Alice debe haberte contado. ¿Está bien? Supuse. Supongo que sí. Volví aquí por ti y por mis amigos, pero resultó que no eran mis amigos en absoluto. Le informé sobre la tragedia que acababa de ocurrir. Eres igual a tu padre, Marcel. Él también volvió a salvarme y terminó como una cáscara sin alma, dijo. Eso es lo que te pasará si el ritual falla. ¿Y si el ritual tiene éxito? Pregunté. Entonces sufrirás un dolor inmenso. Tu alma y tu carne serán devoradas día a día, pedazo a pedazo, durante 666 días hasta que el diablo nazca, me dijo solemnemente. Pero hay una forma de salir de esto. ¿En serio? ¿Qué podemos hacer? Pregunté, mi tono teñido de duda. La luz de Dios brillará en cualquier pozo del infierno siempre que tengas fe en él. Así que escucha bien, hijo mío. Intentarán invocar a Belzebub y dejar que el diablo te posea. El proceso lleva tiempo y durante este tiempo viajarás entre el pasado, el presente e incluso el futuro. Tu trabajo es encontrar un objeto sagrado de Dios, explicó cuidadosamente. Tu padre ha logrado implantarlo en ti. El truco es que no sabrás exactamente qué es, ya que si es demasiado fácil de encontrar, el diablo podría descubrirlo primero y destruirlo. ¿Y cuando lo haya encontrado? Pregunté. Rezas. Este lugar maldito existe solo porque fue cuidadosamente ocultado por el diablo y los humanos maliciosos, bloqueando la vista de Dios. Reza a él y dirige su mirada aquí para tu salvación. Ahora repite la oración después de mí, dijo apresuradamente. Me ofrezco a ti, para ser testigo donde tus ojos no pueden ver, para escuchar donde tus oídos no pueden oír, para predicar donde tu boca no puede hablar. Mi alma es para que juzgues, sus pecados son para que purgues. Mientras intentaba memorizar estas palabras, la puerta del sótano se abrió lentamente de par en par, revelando a 5 hombres altos vestidos con abrigos oscuros adornados con la figura bordada de un demonio, su cabeza semejante a la de una mosca, completa con garras y antenas aterradoras. Esa es la verdadera forma de Belzebub. Recuerda, incluso si estás atrapado en el reino de los sueños, sigue siendo tu mundo, no el suyo. Tú decides, dijo mi madre su última palabra, haciendo todo lo posible por mantener su voz fuerte y tranquila. Estaba siendo arrastrado al pasillo por mis 2 falsos amigos. Allí estaba, esperando frente a un coche negro. Buenas noches, cerdo. Abrió su boca Daniel para insultarme de inmediato. Pronto tendrás un viaje divertido. Intentó Shane asustarme con una broma. Ambos me miraron esperando ver mi cara aterrorizada. En cambio, les di una sonrisa llena de pequeños secretos. Me levanté y declaré, veremos quién gana este juego, tu diablo o mi Dios. Daniel me golpeó en el estómago con fuerza. El dolor me hizo doblarme, toser y jadear por aire. Shane cubrió mi rostro con una bolsa de tela negra y susurró cerca de mi oído. De todas las personas, deberías saber que Dios nos abandonó hace mucho tiempo. Terminando su discurso, me empujó un trozo de tela en la boca y la nariz, y pronto me sentí débil como si mis piernas fueran de gelatina. Mis ojos se cerraron y mi mente se sumió en la oscuridad infinita de nuevo. Cuando recuperé la conciencia, me encontré atado sobre una mesa de piedra fría. La droga parecía seguir teniendo efecto en mí, ya que todo lo que veía eran sombras bailando, riendo y festejando. Celebraban su éxito al capturarme y sacrificarme a Baal.
La sombra más grande de todas se acercó, me agarró la mandíbula y me forzó a tragar un líquido espeso y sangriento. Me atraganté con él y empecé a toser incontrolablemente. Mi pecho dolía y todo mi cuerpo sentía que estaba siendo quemado desde dentro. Intenté gritar y gritar en voz alta, pero no pude hacer ningún sonido. «Marcel», escuché una voz resonando en mi cabeza. «Déjame entrar y el dolor cesará, déjame entrar». Era el diablo. Recordando lo que me había dicho mi madre y la oración, supe que había llegado mi momento. «Te dejo entrar», dije. Mi alma fue arrastrada inmediatamente y toda mi vida pasó ante mis ojos. Al principio era oscuro, pero luego apareció un rayo de luz. Estaba siendo sacado del vientre de mi madre. Ella me sostenía en sus brazos. Me bañaba en un cálido abrazo, pero no duró mucho. Un par de palmas frías me separaron de ella. Ella lloraba, suplicaba al hombre que me dejara sostener un poco más, pero el hombre simplemente le dio la espalda y se fue. Escuché el sonido de una campana cuando la puerta se cerró detrás de mí. Me vi encerrado en el sótano, frío y solo, rodeado de oscuridad y sus crueles risas. «Marcel». Me encontré repentinamente en la sala del hospital con Alice sentada frente a mí, sosteniendo un bebé. «¿Cómo deberíamos llamarla?», preguntó suavemente. «No sé», respondí confundido. «¿Puedo sostenerla un poco?», le pedí. Me entregó el bebé con cuidado. «Pobre pequeña», dije. «¿Sabes quién es su padre?». Alice rió con una dulce risa despreocupada y me respondió: «Eres tú, Mark, eres su padre ahora». Asombrado por su respuesta, no supe cómo reaccionar. Entonces una niña pequeña gritó emocionada, corriendo hacia mí y abrazándome. «El bebé ha nacido», anunció y saltó arriba y abajo llena de energía y felicidad. «Déjame sostenerla también, papá, por favor, por favor». Me arrodillé y le mostré el rostro de su hermana, y ella me entregó una tobillera de bebé con pequeñas campanillas. «Mira, le tengo un regalo», me dijo con una gran sonrisa. Cuando estaba a punto de ponerle la tobillera a mi bebé, desaparecieron. De pie frente a mí estaban Daniel y Shane, sentimentales. Se burlaron de mí y me arrebataron a mi recién nacida. Me golpearon, me maldijeron y me insultaron. Apreté la tobillera contra mi pecho y rechiné los dientes con cada golpe. El dolor se apoderó de todo mi cuerpo, pero la angustia en mi corazón era insoportable. «Devuélvanme a mi niña, es mía», grité. Desaparecieron. El escenario cambió una vez más, y aquí estaba en mi familiar pequeña habitación. Olía a dulce aroma de alguien haciendo panqueques y, aunque mi estómago protestaba para que me levantara y comiera, me negué. No había nada para mí aquí. Si me atrevía a pedir, mis padres me disciplinarían con un cinturón, así que me acurruqué en mi cama soportando las punzadas de hambre. Sorprendentemente, una voz encantadora salió de la cocina llamando mi nombre. «Marcel, el desayuno está listo. Ven y come ahora, querido». Me levanté de la cama y caminé cautelosamente hacia la cocina. Mis padres adoptivos ya estaban sentados y esperándome, así que me senté en el último asiento vacío. Frente a mí había una torre de panqueques bañados en mantequilla y miel. «Come, hijo. Tendremos un largo día de viaje», dijo mi padre mirándome con cariño. «¿A dónde vamos?», pregunté llenándome la boca con panqueques para calmar mi hambre. «Disneyland. ¿Por tu cumpleaños? ¿Lo olvidaste?», cuestionó. No sabía qué decir. Esta bendición llegó tan inesperadamente. ¿Por qué eran tan amables conmigo hoy? No solían comportarse así. «Noté que tienes algo en el bolsillo. ¿Podemos verlo?», dijo mi madre. Metí la mano en el bolsillo de mis pantalones y saqué la tobillera de bebé. La miré de cerca, había palabras grabadas en el interior de la tobillera. «Me ofrezco a ti». En ese instante, mis sentidos me lavaron y el diablo estaba intentando engañarme de nuevo. «Es tan hermosa, ¿dónde la conseguiste? ¿Puede tu madre tenerla un momento?», preguntó la otra madre manteniendo su sonrisa falsa. «No eres mi madre, nunca lo fuiste», declaré firmemente. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre?», rugió mi otro padre sacando su cinturón, a punto de golpearme con él, pero rápidamente giré. Evité su golpe y corrí fuera de la casa, dejando atrás sus gritos. Sin embargo, no pude correr demasiado antes de que la tierra seca debajo de mis pies se convirtiera en lodo, y el entorno se volviera oscuro. Vi a un montón de demonios con piel roja y afilados cuernos acercándose lentamente desde detrás de árboles muertos, emitiendo ruidos espeluznantes. Intenté mover mis piernas lo más fuerte que pude, pero no pude moverme ni un centímetro. El lodo era como pegamento,
manteniéndome inmóvil. De repente, sentí algo moviéndose bajo la superficie del lodo. Agarró mis pies y me arrastró hacia abajo. Despierta. Saliendo de la falsa realidad a la que el diablo me había llevado, ahora tenía que enfrentar la dura realidad. Estaba siendo quemado vivo desde dentro. Mi alma estaba siendo consumida por el fuego del infierno mientras mi cuerpo era torturado por la superficie ardiente de la mesa de piedra, que una vez fue fría. Pero nada de esto comparaba con los millones de voces gritando, chillando, lamentándose y aullando dentro de mi cabeza, todo al mismo tiempo. Déjame entrar, dame la tobillera, dámela, déjame entrar, déjame entrar. Sabía que mi batalla aún no había terminado. Apreté con fuerza la tobillera que todavía existía milagrosamente entre mis dedos, y grité la oración a todo pulmón. Me ofrezco a ti, para ser testigo donde tus ojos no pueden ver, para escuchar donde tus oídos no pueden oír, para predicar donde tu boca no puede hablar. Mi alma es para que juzgues, sus pecados son para que purgues. Amén. El cálido sentido de una brisa de verano y suaves playas fue lo que sentí. Mis ojos estaban cerrados y no encontraba fuerzas para abrirlos. ¿Ha terminado la lucha? ¿He ganado? No lo sabía. Estar acostado aquí era tan agradable, eso era todo lo que sabía en ese momento. Y así, me quedé allí. 3 días después de esa noche, desperté en una cama de hospital. Todo mi cuerpo aún estaba en mucho dolor por las quemaduras y no necesitaba un espejo para saber que probablemente parecía una momia en ese momento. Me reí de mis propios pensamientos. Oh, Dios mío, se ha despertado. Señora Kessler, venga. Escuché a Alice anunciarlo a mi madre. Mi pobre hijo podía sentir su suave toque en mi cabello. «Ganamos, ¿verdad?», pregunté. «Sí, hijo mío, lo hiciste», me aseguró mi madre. «¿Qué pasó con la gente allí?», pregunté. «Todos fueron arrastrados al infierno, por supuesto», dijo mi madre. Fue una escena aterradora, querido. Sentí que una montaña se había caído de mis hombros. Sabía que necesitaría unas largas vacaciones después de esto. Contento con el resultado de todo, cerré los ojos de nuevo. Finalmente podía descansar ahora. Un color verde, vastamente verde, nos rodeaba mientras navegábamos por el camino sinuoso. Ya era mediodía, pero el sol seguía negándose a salir, permitiendo que los monstruos deambularan por la tierra, bloqueando mi visión mientras conducía con cautela sobre la superficie mojada, para asegurar nuestra seguridad hasta llegar a mi antigua casa. Sabes, el color verde generalmente se considera un símbolo de vida y esperanza, pero lo que vemos ahora es este color desolado que representa el olvido, comentó mi amiga Jane mientras miraba por la ventana del coche con fascinación. Lenny, ¿por qué de repente quieres visitar tu antigua casa? Porque quiero recordar lo que he olvidado. La parte perdida de mí está allí, esperando ser encontrada de nuevo, expliqué. Y además, el material para escribir también es lo que busco en este viaje. Confesé sinceramente. Recientemente había estado experimentando lo que la gente suele llamar bloqueo del escritor, y no había podido escribir nada decente a pesar de poner todo mi esfuerzo en ello. Cuando escuché por primera vez sobre el bloqueo del escritor, lo desestimé como otra palabra elegante que la gente inventa para su procrastinación, hasta que me sucedió a mí. Durante el último mes, me encontré sentada desesperadamente en mi escritorio, mirando documentos en blanco, intentando escribir algo solo para borrarlo momentos después. Mi madre fue quien sugirió que dejara de escribir por un corto tiempo, saliera y me reconectara con la naturaleza y las personas, para que mi creatividad volviera a mí de forma natural. Estaba tan emocionada de ver a su hija trabajadora finalmente relajarse un poco, cuando escuchó que iba a hacer este viaje con Jane. Sin embargo, no le dije que planeaba volver a visitar nuestra antigua casa, ya que sabía que se opondría fuertemente a la idea. Curiosamente, mis padres no querían mencionar el tiempo en que vivimos en Canadá antes de mudarnos a los Estados Unidos, ni pensar en regresar allí para reunirse con nuestro tío o sus viejos amigos. «Estoy tan aburrida ahora mismo», exclamó Jane, aparentemente perdiendo interés en la naturaleza afuera. «Así que cuéntame todo sobre los recuerdos vagos que quieres aclarar», sugirió usando gestos exagerados para imitar el dramatismo de un niño de teatro, haciéndome reír un poco. «Solo para que lo sepas,
Nací en medio de la nada, en un pueblo llamado Pinewood. Empecé a contarle mi historia. Vivimos allí hasta que cumplí 11 años. Luego mi familia se mudó a los Estados Unidos. Durante 3 generaciones, la familia Marlowe había vivido en Pinewood. Mis padres y yo fuimos los primeros en irnos, así que ahora solo mi tío vive allí. Curiosamente, no recuerdo mucho de antes, ni siquiera la antigua casa donde viví con mi abuela. Jane, ¿recuerdas algo sobre tu hogar de infancia antes de mudarte a tu casa actual? Le pregunté, y ella se detuvo un segundo a pensar antes de responder. Sí, claro. Mi padre y yo solíamos vivir en un pequeño apartamento alquilado. Solo tenía una habitación y un balcón diminuto, así que dormíamos en literas. Nos mudamos a nuestra casa actual cuando yo tenía solo 9 años. La voz de Jane se suavizó con nostalgia mientras recordaba. Vivir era difícil en ese entonces, pero tenía a mi papá y una amiga muy cercana, Ana, que vivía al lado. Ana solía invitarme a su casa para que le leyera cuentos, ya que ella es disléxica. Jane se rió. Sus ojos se iluminaron mientras todos los preciados recuerdos de su infancia inundaban su mente. ¿Entonces realmente no recuerdas nada en absoluto?, preguntó, sonando dudosa. Es muy extraño, de verdad. Solo recuerdo que teníamos un bosque detrás de mi antigua casa, un sueño o un recuerdo de mí corriendo en el bosque, asustada y herida. No estoy segura. Y había una especie de poema, dije, luchando por recordar fragmentos de recuerdos de la vida que había perdido. Esos pensamientos siempre agitaban en mí una sensación inquietante cada vez que intentaba recordar. ¿Un poema?, preguntó Jane, intrigada. Sí, es realmente perturbador. Dice, hombre riendo, qué asco. ¿Puedo arrancarte la cabeza? Hombre riendo, qué asco. Tíralo al suelo. Eso es tan espeluznante, acabas de inventarlo, exclamó. No lo hice, insistí. Me asusto cada vez que pienso en ello. Ni siquiera sé dónde aprendí ese poema, o por qué estaba perdida en el bosque siendo perseguida por Dios sabe qué. Tal vez deberías haber dejado tu pasado enterrado profundamente en la tierra, Lenny. No lo desentierres. Probablemente hay una razón por la que tu cerebro te hizo olvidar, sugirió, mirándome con gran preocupación. Debe haber sido un evento extremadamente traumático, tan aterrador que causó tu pérdida de memoria, y tus padres nunca quieren mencionarlo. Ahora me asustaste, dije, sintiendo cómo los pelos de la nuca se erizaban al escuchar su análisis psicológico. Fuiste tú quien empezó. Me echó la culpa y soltó una risa nerviosa. Llegamos a primeras horas de la tarde a un pueblo anidado en un valle, abrazado por montañas imponentes. Desde la distancia, en un terreno elevado, podíamos ver grupos de casitas pintorescas acurrucadas entre la vegetación exuberante. El pueblo albergaba solo a 1.300 residentes, su arquitectura preservada al estilo de décadas pasadas, cada piedra susurrando historias de hace 100 años. Descendiendo desde lo alto de la colina, pasamos junto a un gran cartel de bienvenida, elaborado en forma de piña, y luego nos detuvimos en un pequeño restaurante para almorzar y tomar un descanso antes de dirigirnos a la casa de mi tío. Mi tío era un hombre bajo de unos 50 años, que vivía solo en una casa grande. Había estado casado una vez, pero se divorció poco después y permaneció soltero desde entonces. Su único placer en la vida parecía ser la cerveza y la artesanía en madera, pasatiempos que consumían gran parte de su tiempo y atención. Tenernos de visita le dio gran placer, ya que nuestra presencia seguramente hizo que la casa del viejo hombre fuera menos vacía y solitaria. Mi hermosa sobrina, finalmente estás aquí. Estaba preocupado de que te hubieras perdido. Me saludó mi tío con un abrazo corto pero cálido cuando salí del coche. ¿Tu familia sigue bien? Sí, respondí, y luego, dirigiendo su atención a Jane sin esperar mi respuesta, preguntó, ¿quién es esta encantadora chica? Encantada de conocerle, señor. Mi nombre es Jane Ellis, se presentó ella, extendiendo su mano para estrechar la de mi tío. Ha sido mi mejor amiga desde la secundaria, agregué. Soy Davis Marlowe. Encantado de conocerte también, Jane. Ahora pasen, pasen, nos invitó con tal entusiasmo. Después de ayudarnos a mover nuestro equipaje a las habitaciones de invitados en el segundo piso, nos dejó descansar. El largo viaje desde Seattle hasta el campo de Canadá drenó toda mi energía, así que ni siquiera desempacamos nuestras cosas, sino que nos acostamos directamente en la suave cama. Dormí hasta que oscureció, solo despertando cuando escuché a alguien llamar mi nombre.
Medio dormida, supuse que era mi tío llamándome para cenar, pero cuando me levanté, me di cuenta de que ya no estaba en el dormitorio de la casa de mi tío. La habitación en la que estaba ahora era diminuta, sucia y vieja. Aparte de la pequeña cama y un balde, no contenía nada más que 4 paredes pintadas de blanco que ahora empezaban a volverse amarillas. El lugar era tan extraño, pero extrañamente familiar en algún sentido. Mi única salida ahora era una puerta pintada de rojo, un color desagradable. Pensé mientras la miraba sin estar segura de si debía acercarme y abrirla para salir o no. Eventualmente, me levanté y caminé decisivamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzar el pomo, de repente, la puerta se abrió desde afuera, y allí estaba él. Una figura alta y corpulenta, con una máscara aterradora que se asemejaba a la cabeza de un pato. Me quedé congelada en ese momento, esperando que ese hombre entrara en la habitación para hacerme daño, pero no, solo se quedó allí mirándome mientras yo lo miraba de vuelta. «Despierta». Todo se volvió negro cuando escuché la voz de mi amiga, y sentí que sacudía mi cuerpo. Abrí los ojos sintiéndome aliviada al reconocerme de nuevo en el lugar que se suponía debía estar. Todo había sido un sueño, gracias a Dios. Recuperando la compostura, seguí a mi amiga bajando las escaleras para cenar. A pesar de la pesadilla anterior, logré tener una noche encantadora. La mesa de la cena estaba preparada en el patio trasero, donde podíamos ver la mayor parte del pueblo cuesta abajo, ya que la casa de mi tío estaba construida en un terreno elevado. Hablamos y reímos mientras él compartía historias sobre su sueño no realizado de convertirse en un chef famoso en París. «¿Cuál es tu plan para mañana?», preguntó mi tío. «Quiero visitar mi antigua casa, la que vivíamos con la abuela», respondí, poniendo un jugoso tomate asado en mi boca. Y al terminar mis palabras, todo quedó en silencio, el tipo de silencio tan profundo que me hizo levantar la cabeza. Sus ojos se fijaron en mí sin parpadear. «¿Por qué quieres ir allí?», preguntó. Olvidé cómo se veía. «¿Hay algún problema?», le respondí perpleja por su expresión. «No, no realmente», dijo con reluctancia. «¿Hay algo que debamos saber?», preguntó Jane, su tono suave pero inquisitivo, alentando a mi tío a hablar más ya que parecía que estaba guardando algo. «Bueno, solo creo que no es una buena idea», dijo, su voz cargada de preocupación. «El edificio es demasiado viejo y está a punto de colapsar. Es peligroso acercarse allí». Hizo una pausa para comer un trozo de carne. Su mente parecía perderse en algún lugar lejano. Masticó su carne durante una eternidad antes de continuar. «También hubo casos de niños desaparecidos cerca. Ahora todos han crecido, pero aún así tengan cuidado, especialmente tú, Lindsay», nos advirtió señalándome con su tenedor. «¿Qué? Yo no estoy involucrada. ¿Cómo estoy relacionada con esos casos de desaparición?», pregunté. Mi corazón empezó a acelerarse sin razón con el estómago revuelto. Las deliciosas costillas a la parrilla servidas ante mí perdieron su sabor. Me sentí nauseabunda y profundamente incómoda. «¿Por qué siento estos sentimientos?». «Olvidaste que también fuiste secuestrada cuando tenías alrededor de 9 o 10 años», aclaró. La noticia me golpeó como un rayo. No sabía cómo reaccionar. Mis padres nunca me habían hablado de un accidente tan trágico, o quizás habían evitado deliberadamente hablar sobre ello. Al percibir la tensión que colgaba en el aire en la mesa de la cena, mi tío rápidamente cambió de tema. Comenzó a contarnos historias sobre su juventud nuevamente, sobre su primer amor y cómo terminó su matrimonio. Mi amiga Jane seguramente estaba fascinada por ello, escuchando a mi tío atentamente, pero ocasionalmente intercambiando miradas de consuelo hacia mí. Sabía lo incómoda que me sentía en ese momento. La sensación inquietante me siguió hasta la cama. Me retorcí y giré, tratando de pensar en cualquier otra cosa, pero no pude. El poema, ese maldito poema espeluznante, podría pertenecer a mi Dogman. Casi podía escucharlo ahora mismo, recitado por un hombre alto y gordo que imitaba la voz de un niño. ¿Por qué esas imágenes aparecían en mi cabeza? ¿Era solo mi imaginación o podría ser mi memoria perdida hace mucho tiempo? ¿No puedes dormir?, preguntó Jane, tocando suavemente mi cabello para consolarme. «No», suspiré. «Está bien, Lenny. Lo que sea que te haya sucedido en el pasado terminó hace mucho tiempo. Estás a salvo ahora». Me tranquilizó. «¿Puedo decirte algo?», le pregunté con cautela.
Sí, por favor, dime. Habló suavemente, como una madre calmando la mente perturbada de un niño. Creo que sé el origen del poema. Es el poema del hombre negro, dije. ¿El hombre negro con el que solías tener pesadillas? Así que tus sueños no eran solo sueños, dijo sorprendida, acercándose más a mí. ¿Atraparon al hombre al que te secuestró? No lo sé, respondí, mi voz temblando. Intenté contarle a Jane sobre la pesadilla que había tenido anteriormente, pero luego descarté la idea, ya que no quería preocuparla. Creo que deberíamos dormir, sugerí, y ella cerró los ojos, pero seguía acariciando suavemente mi frente para calmar mi mente perturbada hasta dormir. Sin embargo, su gesto amable no funcionó realmente esta vez, como siempre lo hacía. Empecé a sentir arrepentimiento por regresar aquí. Estar de vuelta en este pueblo seguramente desencadenaría algo enterrado profundamente en mi conciencia, algo que mi cerebro intentaba ocultar para proteger mi bienestar. A la mañana siguiente temprano, una fuerte discusión entre mi tío y una mujer me despertó. Cuidadosamente me levanté de la cama para no molestar el sueño profundo de mi amiga. Ella se movió, murmuró algo inaudible y luego volvió a dormir. El aire frío me hizo temblar un poco mientras salía del dormitorio y me dirigía hacia las escaleras para averiguar qué estaba pasando. Frente a la entrada había dos extrañas, ambas mujeres. La más baja, con una figura rechoncha de unos 40 años, suplicaba a mi tío que la dejara entrar y hablar conmigo, a pesar de la furiosa negativa de mi tío. Ella seguía insistiendo. Sus ojeras oscuras mostraban que la mujer no había dormido bien durante mucho tiempo. A su lado estaba una mujer alta de unos 30 años, vestida completamente de negro. Se comportaba con una calma mucho mayor en comparación con su compañera, simplemente permaneciendo a un lado, observando cómo los dos adultos discutían. Noté una placa en su cinturón en el lado derecho. Debía ser una oficial. Mientras seguía sin entender del todo, la mujer de aspecto miserable captó mi mirada, y de repente, irrumpió inesperadamente, avanzando hacia mí con una expresión ansiosa y desesperada en su rostro. «Eres Lenny Marlowe, ¿verdad? Por favor, necesito tu ayuda. Mi hijo ha estado desaparecido durante un mes. No sé qué hacer». «Señora, le dije que no», advirtió mi tío frustrado. La mujer lo ignoró. Me agarró la mano con fuerza y habló con voz temblorosa. «Sé que no es educado ni considerado comportarse así, pero estoy perdida. Mi hijo necesita tu ayuda». «¿Qué puedo hacer yo? No tengo ni idea de lo que está pasando ahora», dije confundida por su declaración. «Creemos que el sospechoso involucrado en tu secuestro hace 14 años también es responsable de los recientes casos de desapariciones en el pueblo», habló la oficial desde detrás. «Sería más que útil si pudieras colaborar con nosotros para acelerar el proceso de investigación, ya que hay similitudes entre tu caso y los recientes eventos». «Pero apenas recuerdo nada», respondí con sinceridad. «¿Ves? Te dije que mi sobrina no podría ayudarles», intervino mi tío. «Quizás, si reviso el informe antiguo, podría ayudar a recuperar los recuerdos», propuse, sintiendo cómo mi corazón se apretaba repentinamente con miedo ante esa intención, pero la ignoré. «No», protestó mi tío. «No es una buena idea. Te prohíbo hacer eso», dijo con firmeza, dirigiendo su ira hacia mí. Era tan raro ver a mi tío perder la calma así. «Estamos perdiendo tiempo aquí», se quejó la oficial. «Mira, la señora Fletcher y yo iremos a nuestro coche y esperaremos a que arregles las cosas con tu tío. Si realmente quieres ayudar, sal y ven con nosotros. Te doy 10 minutos». Después de decir esas palabras, las dos mujeres salieron de la casa, dejando el pasillo lleno de un silencio incómodo. Mi tío era típicamente un hombre muy complaciente, no terco, pero esta vez cambiar su opinión parecía imposible, como mover una montaña entera con solo mi fuerza mortal. Permaneció con los brazos cruzados, negando con la cabeza a cada una de mis propuestas. Toda la conversación parecía ir hacia un callejón sin salida. Luego apareció mi amiga. Sugirió que ella fuera conmigo, vigilándome y evitando que me lanzara imprudentemente a cualquier peligro potencial. Finalmente mi tío cedió. Prometimos mantenernos al margen y nos despedimos de él. La oficial nos dio un asentimiento de aprobación cuando notó que mi amiga y yo nos acercábamos a su Mustang negro. Abrió casualmente la puerta del coche para que nos sentáramos en la parte trasera. Luego se subió al asiento del conductor y se presentó a ella y a la mujer.
Soy la detective Luisa Klaus. Estoy a cargo de los recientes casos de desapariciones. Esta es la madre de una de las víctimas, la señora Sarah Fletcher, dijo con voz fría y clara. Gracias por aceptar ayudar. Esto significa mucho para mí. La señora Fletcher expresó su gratitud hacia nosotros con una cálida sonrisa. Antes de irnos quiero tener una pequeña discusión, anunció la detective. Hasta ahora sabemos que hay 3 casos de niños desaparecidos, de edades entre 9 y 11, cerca de tu antigua casa en la calle Parking. El sospechoso elige el momento en que los niños están solos en casa o jugando en calles desiertas para secuestrarlos. Luego, volverá a la casa de la víctima para dejar su firma, dijo entregándome fotos de la escena del crimen. Mi amiga y yo las miramos con atención y nos sorprendimos por la inscripción roja pintada en la pared. Era el mismo poema que me había atormentado desde que era una niña. Antes de que pudiera hacer algún comentario sobre las fotos, la oficial Klaus sacó un archivo de su mochila y lo presentó ante mí. El hombre negro, murmuré. Ese es tu caso, dijo, su voz inesperadamente indiferente. Dijiste que no recuerdas nada. ¿Puedes elaborar sobre eso? No recuerdo nada sobre el tiempo que solía vivir aquí. La vida que tenía antes de cumplir 11 años, antes de irme de este pueblo, es mayormente un lienzo en blanco, expliqué. Excepto por algunas visiones aleatorias de las que no estoy segura si eran solo sueños o realidad. Cuéntame más sobre eso, pidió Klaus. Asentí. Respiré profundamente tratando de calmar mis nervios ansiosos, y le conté todo. Empecé con los vagos recuerdos de un hombre alto y gordo al que llamaba el hombre negro. Informé a la detective sobre su apariencia tan específicamente como pude. El hombre vestía un disfraz sucio y manchado de marinero, similar al famoso y familiar personaje de Disney, el pato Donald. También le conté lo espeluznante que era la máscara que usaba. Estaba hecha de cuero, asemejándose a la cabeza de un pato, con un pico y 2 agujeros recortados para los ojos. Traté de recrear la imagen que me perturbó innumerables noches e informarle de tantos detalles como fuera posible. Todo el proceso hizo que mis manos temblaran incontrolablemente. Tuve que esconderlas bajo la mesa para que los demás no notaran lo incómoda que me sentía. Tomé un gran trago de cerveza y continué. El hombre se reía mucho, una risa aguda y escalofriante, como si intentara imitar la risa de los niños. Las palabras salieron naturalmente de mi boca sin que yo supiera de dónde provenía toda esa información. La imagen del hombre negro riendo apareció en mi mente misteriosamente, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «Eso es tan específico», exclamó la oficial. Su rostro se iluminó repentinamente como un relámpago en el cielo despejado, tan inesperado, tan rápido, que cuestionas tu propio juicio sobre ello. También recuerdo haberme perdido en el bosque, corriendo para escapar de algo o alguien. Eso es todo. Le conté sinceramente todo lo que sabía. Te acabo de dar el informe del caso del hombre negro de hace 14 años, dijo señalando el informe. Puedes leerlo si quieres, pero solo contiene la fecha y el lugar donde te perdiste y la fecha y el lugar donde te encontraron, junto con información sobre tu condición en ese momento. No hay nada importante de qué preocuparse. Antes de continuar hablando, encendió un cigarrillo e inhaló profundamente. El misterio que queremos desentrañar es cómo escapaste del hombre negro. No eres la única que fue secuestrada por él hace 14 años. 4 niños desaparecieron, para ser exactos, y solo tú regresaste. Honestamente no recuerdo cómo salí de allí, admití. Ella me miró a los ojos, aparentemente calculando algo. Para ser claros aquí, no tengo la intención de llevarte a la comisaría y perder el tiempo haciendo preguntas inútiles. Te llevaré a la casa número 28 en la calle Parking, solo tú y yo, dijo mirándome fijamente. No, yo iré con ella, afirmó Jane. No será un paseo divertido y no puedo vigilar a 3 personas al mismo tiempo. No es seguro, afirmó Klaus. Si no es seguro, entonces no deberíamos ir allí en primer lugar, respondió mi amiga. La detective suspiró con molestia. Tu amiga estará a salvo, está conmigo. Sin embargo, no puedo garantizar nada para ti. ¿Aún quieres ir? Dudando por un momento, mi amiga asintió. Iré. Tú misma lo has decidido, jovencita, dijo. Luego encendió el motor. Después de dejar a la señora Fletcher en su casa, nos dirigimos directamente a mi antigua residencia. La atmósfera dentro del coche era tensa.
El silencio nos envolvía como una densa niebla mientras nos dirigíamos por los caminos serpenteantes del pueblo. Los alrededores parecían extraños pero curiosamente familiares, provocando una sensación de déjà vu. He estado aquí antes, susurró mi corazón. Sin embargo, si yo fuera la que estaba al volante ahora, los tres estaríamos indudablemente perdidos. El trauma y su impacto en el cerebro humano era un fenómeno tan intrigante y, sin embargo, tan aterrador. La detective Klaus estacionó el coche frente al edificio en ruinas y salimos a la calle desierta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, susurró Jane, su voz apenas audible por encima del sonido de nuestros propios latidos. Asentí, mi resolución firme a pesar del miedo que me roía los bordes de la conciencia. Esto puede ayudarme a recordar, Jane, y luego podemos ayudar a esos pobres niños juntos. Seguimos a la detective Klaus mientras nos guiaba dentro de la casa abandonada. El interior estaba débilmente iluminado, las paredes cubiertas de capas de polvo y decadencia. El aire estaba espeso con un olor a humedad y abandono, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Sin decir una palabra, nos guió por el pasillo y hacia el sótano de la casa con tal familiaridad que sugería que había estado allí antes. Encendió la bombilla, iluminando el sótano claramente ante nuestros ojos. Era viejo y polvoriento, lleno de artículos interiores descartados. Mientras estábamos bajo la luz parpadeante, sacó una alfombra, revelando una entrada profunda en el sótano de la casa. No podía entender la clara intención de la detective. ¿Qué esperaba descubrir aquí? ¿Serían mis recuerdos reservados o quizás una pista crucial? ¿Por qué sentía que ella ya sabía algo pero elegía permanecer en silencio y llevarnos aquí? Era un misterio, actuando de manera tan decidida como si hubiera visto todo de antemano. ¿Qué más sabía sobre este caso? ¿A dónde llevaba esta entrada? Aquí, anunció Klaus. Necesitamos bajar allí. ¿Qué?, preguntó mi amiga de inmediato. Esta entrada conecta con el búnker. He mencionado que el hombre negro se revelará allí abajo, dijo con una sonrisa traviesa. Pero tanto Jane como yo estábamos sorprendidas por lo poco seria que se comportaba esta detective. Había estado callada e incluso malhumorada antes, y ahora se comportaba como una niña inventando cosas para asustar a mi amiga. Esto no es cosa de risa, se quejó Jane, enojada. Esa es la única forma en que podemos atrapar al hombre negro. De lo contrario, cada 14 años, este tipo de secuestro volverá a suceder. Lamento tener que usarte como cebo, señorita Marlowe, nos dijo con solemnidad. Además, nada allí abajo se atreverá a hacerte daño excepto yo. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté confundida. ¿Acaso escuché mal o realmente me estaba amenazando? El sótano se llenó rápidamente de una atmósfera inquietante mientras esperaba la respuesta de la detective. De repente, un fuerte ruido de crujido rompió el silencio, enviando una descarga de miedo a través de mis venas. El piso inestable se rompía y se desmoronaba bajo mis pies. Luego colapsó sumiéndome en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras caía en el abismo. Desperté con la frente dolorida, rodeada por la más absoluta oscuridad. Frotando suavemente el punto dolorido, sentí la humedad entre mis dedos. Sangre. Estaba sangrando. Con manos temblorosas extendí la mano en busca de algo que pudiera proporcionar pistas sobre mi entorno. Necesitaba encontrar una salida. Necesitaba ayuda. Abrí la boca para gritar y buscar a mi amiga y a la detective, pero, extrañamente, no pude emitir sonido alguno, por más que lo intentara. Algo parecía estar atascado en mi garganta. Sin saber qué hacer a continuación, tanteé en la oscuridad, avanzando con la esperanza de encontrar alguna fuente de luz. Sin previo aviso, mi entorno se iluminó brevemente antes de volver a quedar completamente oscuro. Pero eso fue suficiente para verlo. Alguien estaba de pie ante mí, a solo unos metros de distancia. Era alto y corpulento, sosteniendo una linterna que encendió rápidamente y luego apagó. Estaba justo frente a mí, sonriendo. Su boca estaba llena de sangre mientras recitaba: «Hombre riendo, qué asco. ¿Puedo arrancarte la cabeza? Hombre riendo, qué asco, tíralo al suelo». Corrí tratando de escapar, el miedo me consumía. Escuché su risa histérica resonar a mi alrededor. Me encontré en un baño en algún lugar. El fregadero estaba tan sucio, lleno de cabezas de niños pequeños. Retrocedí horrorizado y miré hacia arriba.
Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. El hombre negro me estaba mirando fijamente. Ahora vi a mi amiga luchando debajo de mí mientras rodeaba su cuello con ambas manos. Ella luchaba por respirar, por suplicar. Mi mente estaba siendo empujada al asiento del pasajero, mientras mi cuerpo indómito tomaba el control y nos llevaba al abismo del infierno. Lloré, rogué, gruñí para que se detuviera para terminar esta pesadilla, pero mi cuerpo ya no era mío. Vi impotente cómo ella sufría. «Necesitas ayuda». Una voz familiar y cortante surgió de la nada. Inmediatamente no pude moverme ni un centímetro, como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible, o como si la gravedad de la tierra se hubiera triplicado, aplastándome. Mi amiga se alejó de mi agarre, mirándome con horror y confusión. ¿Qué me estaba pasando? Mis ojos siguieron a Jane para ver a dónde corría por seguridad, y vi al detective de pie, alto e imponente. Su sombra se entrelazaba con la mía. Ella se acercaba lentamente hacia mí, el aire se volvía más denso. Más y más denso con cada paso que daba hasta que apenas podía respirar. El aire que me rodeaba me presionaba como una pared desde todos los lados. Justo antes de desmayarme, me sentí nauseabundo y vomité incontrolablemente, tratando de deshacerme de lo que tenía atorado en la garganta. Finalmente, con toda la presión que se ejercía sobre mí, lo vomité, colapsando en el suelo duro. Sentí mi cuerpo más ligero que nunca, como si estuviera flotando. Mi conciencia se debilitaba cada vez más, mi vista se nublaba y justo antes de cerrar los ojos, vi lo que acababa de vomitar. Un trozo de carne redonda con tentáculos pegados que se movían repugnantemente. El detective rápidamente lo atrapó en un frasco antes de que pudiera saltar, y me sonrió cuando lo atrapó. Me desperté 3 días después y encontré al detective sentado junto a mi cama con mis padres y amigos. Estaban abrumados de alegría cuando notaron que trataba de levantarme, aunque mi cabeza dolía como si alguien la hubiera martillado, y mi garganta dañada hacía que cada respiración fuera dolorosa. Sentí un gran alivio. Todo mi cuerpo se sentía ligero, casi como si estuviera flotando, ya que la carga que había llevado durante años se había levantado. «Lenny, gracias a Dios que estás de vuelta con nosotros», exclamó mi madre emocionalmente, sin poder detener las lágrimas que caían de sus ojos. «¿Sabes cuánto tu madre y yo nos preocupamos por ti? ¿Por qué siempre tienes que actuar tan imprudentemente?», me regañó mi padre mientras mi madre calmaba su frustración con suaves caricias en su hombro. Podría expresar su enojo hacia mí ahora, pero sabía que era porque me quería mucho. «Lo siento, los hice preocupar», me disculpé con ellos desde el fondo de mi corazón. Luego dirigí mi atención a mi querida amiga Jane. «Lo siento por lo que te hice pasar». Ella me sostuvo la mano con fuerza y me tranquilizó. «Está bien, Lenny, no fuiste tú quien lo hizo». El detective aclaró su garganta, elevando su voz al hablar. «Si me permiten, me gustaría tener un momento a solas con su hija». Mis padres asintieron y salieron de la clínica con mi amiga. «Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Están bien los niños ahora?», pregunté al detective después de que mi familia ya se había ido, ansioso por saber todo. «La razón por la que pudiste escapar del hombre negro hace 14 años fue porque te dejó vivir», dijo, tomando una manzana y comenzando a pelarla con un cuchillo pequeño. «Eligió plantar semillas dentro de ti y cuando llegara el momento se suponía que te convertirías en el próximo hombre negro». «¿La semilla? ¿Esa bola de carne?», pregunté. «Sí», continuó hablando, «y llegamos justo a tiempo para detener tu transformación. Los niños secuestrados se suponían que serían tu alimento mientras completabas tu transición, y uno de ellos sería elegido por mí para limpiar las semillas». Terminé la frase por ella. «Exactamente, y el círculo vicioso continuaría». Estuvo de acuerdo ofreciéndome una rebanada de manzana, pero la rechacé amablemente. «¿Qué es él, el hombre negro?», inquirí. «Están a disposición de Dios. Los humanos o cualquier ser que actualmente habite el planeta no son las únicas creaciones de Dios, ¿sabes? Todos tienen que fallar unas cuantas veces antes de tener éxito», dijo riéndose ligeramente. «Bueno, la humanidad no es exactamente perfecta, pero tu especie es lo suficientemente estable». «¿Mi especie? ¿Qué eres tú entonces?», le pregunté, asombrado por todas las cosas increíbles que acababa de escuchar. «Existo para sacar la basura de Dios, eso es todo», sonrió. Después de la impresionante introducción me deseó buena salud y se fue.
Aunque mis padres fueron a la comisaría para buscarla, ansiosos por devolverle todos los buenos actos que había hecho por mí, no había rastro de ella. Pasaron los días y lentamente comencé a recuperarme de mi calvario. Los recuerdos de mi infancia, los hombres negros y los horribles eventos, comenzaron a desvanecerse en el fondo, reemplazados por la reconfortante presencia de mi familia y amigos. Pasé tiempo reconectando con mis padres, aprendiendo más sobre nuestro pasado en Pinewood. Compartieron historias de mi infancia que antes habían mantenido ocultas, ayudándome a armar el rompecabezas de mis primeros años.